Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. Este es un episodio muy especial porque vamos a tocar un tema que por primera vez vamos a estar platicando aquí sobre eso que es el doblaje en las películas, el doblaje en la televisión, en las series, en las animaciones. Y antes de presentar a nuestra súper invitada, les voy a decir que nos está acompañando Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, buenas noches y buenas noches al público maravilloso aquí del Tonight Podcast. Un saludo. Está con nosotros también Aline. Hola, buenas noches a todo el público conocedor del Tonight Podcast. Eso, y ahora sí vamos a presentar a nuestra invitadísima, que es Jocelyn Robles. Hola a todos, muchas gracias por invitarme a su Tonight Podcast. Muchas gracias por interesarse en el trabajo que hacemos. Hombre, Jocelyn, muchas gracias a ti por estar aquí, robarte estos minutitos que van a ser muy valiosos para nosotros y sobre todo para todos los oyentes que tienen esa curiosidad de, pues, cómo es este negocio, ¿no? Entonces tendríamos que agarrar nuestra máquina del tiempo e irnos hacia el pasado, porque tengo entendido, y aquí Abraham me puede ayudar, que tú y Abraham se conocen, ¿no? Desde antes. Sí, nos conocemos porque pues vivimos en la misma ciudad. Ajá. Y por ahí frecuentábamos la misma escuela. Tú estabas en la escuela, ¿y cómo es el acercamiento a lo del doblaje? Platícanos. Bueno, realmente yo no sabía que a mí me gustaba el doblaje, así como para dedicarme a él, ¿no? Ajá. A mí me gustaba mucho, o sea, yo empezaba a ver así las series y de pronto decía, ¿por qué este personaje tiene la misma voz que el de este otro de otra caricatura, ¿no? O Ajá. sea, ¿quién es? O ¿cómo es? ¿Por qué quiere el doblaje para nada? Y entonces, pues ya de pronto, pues ya pasaron muchos años y ya en la, ¿qué será? Saliendo de la universidad hace muchos años, no diré cuántos. No, eso no se dice aquí. No, jamás. Por favor, no digas. Todos estamos bien chavitos, ¿eh? Ya, perfecto. Yo me empecé a interesar un poco más y entonces empecé a ver en internet qué era, entonces vi que se llamaba doblaje. Había un grupo que manejaba un señor que se llama Sergio Castillo, que es actor de doblaje y de telenovelas de tele y así, uh-huh. Y entonces que hablaba sobre lo que era, ¿no? Entonces yo me metí a eso y empezaba a ver todo el rollo, y después cuando había alguna convención y había como invitados de doblaje, yo iba, no importa dónde fuera, no importa si era en Tampico, si era en Monterrey, si era en México, o sea, yo iba para escucharlos hablar y ver qué es lo que necesitaba, o sea, qué se tenía que hacer, o ellos que habían estudiado, qué, ¿no? O qué se hacía, no sé, yo tenía así como mucha curiosidad, pero no sabía que quería hacerlo. Y entonces, así... ¿Tú seguías a algún actor en particular? ¿Alguien que hacía el doblaje de algún personaje? Realmente no, no, o sea, y como en las convenciones iban así como diferentes, pues no era así como uno en particular. Pero pues pues ahí los veía yo y yo decía, mira, él es el que hace la voz de tal, ¿no? Y mira, así es como es fulanito. Y ya después de mucho tiempo, en los mismos miembros de ese grupo, algunos empezaron a estudiar doblaje, pero pues yo seguía en Tampico, ¿no? Y entonces me platicaban, no, que ya entré a estudiar aquí, y es que está padrísimo, ¿no? Y yo con la envidia a mil. Entonces ya después de mucho tiempo yo viajé a México, yo viajaba seguido, te digo, a las convenciones, y hay una amiga mía que ella también estaba en ese grupo y ella se metió a estudiar doblaje antes que yo y todo, y ella me platicaba, ¿no? Yo le decía, oye, qué padre, pues puedo vivir el proceso a través de ti, ¿no? O sea, tú cuéntame qué haces y está padrísimo. Entonces, la última vez que yo vine de vacaciones aquí a México, que fue como en el 2009, me quedé con ella y me dijo, oye, pero acompáñame en unos llamados. Y le dije, claro, y vamos a comer. Sí. Entonces la acompañé y yo veía las empresas y pues me enamoré. O sea, dije, de verdad, yo quiero hacer esto. O sea, yo me quiero dedicar a esto. Años antes, los mismos amigos de ese grupo, también yo venía a México, y un día uno de ellos me dijo, oye, vamos a comer algo así, te llevo, pero acompáñame porque voy a clase. Él iba a clase de doblaje. Y me dijo, no te preocupes, o sea, el maestro es bien buena onda y sí nos va a dejar que te quedes, y de ahí salimos a pasear. Y entonces fui, y era la escuela de don Esteban Siller, que sigue produciendo, y me enamoré de la escuela y dije, yo algún día quiero estudiar aquí, o sea, esto está maravilloso, yo quiero, ¿no? Y entonces ahí ya empecé a investigar sobre escuelas, y qué había, qué tenías que hacer. En ese entonces había muy poquitas. Y pues ya yo trabajaba en Tampico, en ese entonces ya había empezado a trabajar. Uh-huh. Y en las últimas vacaciones que les comento que vine, me decía mi amiga, pues si quieres y de verdad esto es lo que quieres, ¿por qué no te animas? O sea, ¿por qué no lo haces, no? Y pues a mí me daba mucho miedo.
Y entonces le dije, no sé, lo voy a pensar. Pero ya llegando a Tampico es que de verdad a mí me encantó y yo lo quiero hacer y yo no estoy a gusto con lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Y creo que esa es lo que quiero hacer con mi vida, no sé, tardé mucho en darme cuenta que quería hacer con mi vida, ¿no? Y entonces pues tomé la decisión de sí, venirme. Y así pues hablé en los de mi trabajo, les dije, ¿saben qué? Pues ya no voy a venir, o sea, tengo tanto tiempo, ¿no? Mis vacaciones fueron por ahí de agosto. Cuando yo investigué sobre clases y escuelas y todo, empezaban en septiembre. Y entonces les dije, pues para septiembre yo ya no estoy, ¿no? No, ¿cómo crees? Entonces hay que capacitar a alguien y no sé qué. Y yo, sí, pues capacitamos porque yo me voy. Y pues me vine a México. ¿Qué era lo que tú hacías, Jocelyn? Sí. Yo soy ingeniero industrial y de sistemas. Entonces, en ese entonces yo había dejado de trabajar de ingeniero un rato y estaba dando clases de inglés en una escuelita. Entonces estaba de teacher, ¿no? Y fue así, por eso tuve vacaciones. Y entonces me voy. Y resulta que... Oye, qué padre está todo eso, está emocionante, está así como de película. Abraham, Ali, no sé si quieran preguntar algo de esa época, en ese punto de la vida de Jocelyn. Y, por ejemplo, para ti, pues, porque me comentas que estudiaste ingeniería industrial, ¿no? Pero... ¿qué tan fuerte o qué tan difícil, o al contrario, qué tan liberador fue para ti cambiar un giro de 180, ¿no? Porque, vaya, de estar en un área de físico-matemática, cambiaste a humanidades. ¿Cómo fue un reto? ¿Lo dudaste? ¿Qué fue lo que te hizo decidirte a dejar todo y volver, digamos, a empezar profesionalmente? O sea, realmente yo creo que fue que perdí un poco la cordura, porque realmente, o sea, es así como que, o sea, fue una decisión así de la noche a la mañana, fue liberador, la verdad. O sea, yo siempre estudié y todo sabiendo que no me gustaba lo que estaba estudiando. O sea, siempre saqué buenas calificaciones, siempre hice todo correcto, porque sentía que se lo debía a mis papás, ¿no? Pero yo estaba a gusto. Entonces yo cuando iba a trabajar sobre todo cuando empecé a trabajar en el corredor industrial, era así yo llegaba y ya me quiero ir, o sea, porque pues no era mi vocación, ¿no? Como pez fuera del agua, ¿no? Claro, yo no me sentía, o sea, no sentía que pertenecía ahí. Entonces, cuando veo esto es así como, ay, de verdad lo quiero hacer. O sea, yo veía cuando fui a las clases y luego cuando acompañé a mi amiga a sus llamados, era así de, no, de verdad, creo que esto es lo que quiero hacer. Entonces, realmente sí perdí la cordura, me dio mucho miedo. O sea, en el momento en que lo decidí, no lo pensé. Hasta después, cuando ya estaba yo aquí en México, fue así de, ¿qué hice? O sea, ya empezó como el miedo y el temor y qué había hecho, o sea, ¿por qué renuncié a mi trabajo? Dejé mi familia, dejé mi casa, todo, o sea, ¿por qué? Pero cuando lo decidí fue muy liberador, porque entonces ya no iba a tener que estar haciendo algo que no me gustaba, iba a empezar a hacer algo que me gustaba mucho. Entonces, fue muy fuerte, porque ya hasta que llegué aquí y hasta que ya estaba en clases, es más, todavía 1 año, 2 años, 3 años después, yo me seguía preguntando, ¿por qué hice esto? O sea, yo no debería estar aquí, o sea, no, esto no es mi lugar, estoy mal, la regué, ¿no? Pero más que nada era como mi conciencia, ¿no? Que me hacía sentir mal porque, pues, mis papás me habían dado una educación, se habían esforzado para pagarme colegios buenos, pues, sentía como que los había defraudado, ¿no? Por seguir algo que yo quería. Me sentía muy egoísta de haberles dejado así como que muchas gracias, ahí está el título, muy amables por pagarme la escuela, no lo voy a usar, ahora me voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces sí me sentía muy culpable. A veces, de verdad, todavía me siento culpable, pero creo que no me equivoqué porque realmente amo esto que hago y lo disfruto muchísimo. Entonces, más o menos esa fue la experiencia en cuanto a qué sentí, ¿no? Cómo fue lo que lo hice. Abraham, no sé si tú quieres preguntar algo. Bueno, yo, a Jocelyn y yo pues nos conocemos desde, como ella dijo, desde los días de la escuela. Y a diferencia mía, ella no se fue extraordinario de matemáticas. Ella sí era muy buena en la escuela, ¿verdad? Y yo no. Bueno, en matemáticas no. Pero fíjate, aquí algo que a mí se me hace bien admirable, yo sé, y es que tú lo acabas de decir. Tú dijiste, esta es mi vocación, esto es lo que yo quiero hacer, y lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias. Entonces, definitivamente, y ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de la carrera que has desarrollado. Yo tengo una hija y si mi hija me dice, ¿sabes qué, papá? Mi vocación es esto, que no es
la escuela que tú me diste y lo amo y me encanta y me hace feliz, pues hija, yo quiero que tú seas feliz, plena y exitosa y adelante. Entonces, pues yo creo que tus papás están orgullosos de ti porque simplemente estás haciendo lo que verdaderamente a ti te gusta. Y yo me acuerdo una anécdota, perdón. No, que sí, que muchas gracias, yo esperaría que sí lo estuvieran. Sí, mira, yo recuerdo mucho una anécdota y no sé si alguna vez la platicé aquí en el Tonight Podcast. Hans Ruedi Geiger, el artista plástico, le dijo a su papá que era un farmacéutico ahí en un pueblito de Suiza, en Chur. Y le dice, papá, yo quiero ser pintor. Ajá, sí, porque a mí me gusta mucho la pintura y yo quiero ser pintor y escultor. Ok, mijo. Mira, primero dame un título de la universidad que quieras y luego ya haz lo que quieras con tu vida. Y él dijo, bueno, papá, quiero estudiar arquitectura porque pues ahí llevan dibujo. Y dijo, y ya, o sea, mi papá como un farmacéutico muy sencillo, pues él veía con orgullo, con gusto que voy a tener una exposición en Berna, voy a tener una exposición en Frankfurt, voy a tener una exposición en Tokio, me gané un Oscar. Y, qué bueno, hijo, o sea, felicidades, ¿no? Entonces, es un buen mensaje y es un buen ejemplo lo que estás diciendo. Digo, para todos aquellos jóvenes que nos escuchan y que tienen un sueño y lo están tratando de perseguir, pues se puede. Y algunos otros publican en Europa, como Miguel, y algunos otros publicamos en Megadeth, como yo. Pero bueno. Sí, pero ahorita nuestra protagonista de esta historia es Jocelyn. Dejaste jálate el reflector para acá. Oye, un saludo. Por ejemplo, a ti, o sea, recordando, digamos, como más en tu niñez y adolescencia y eso, ¿tú te acuerdas ya como de tener esa cosquillita de hacer voces, no sé? Porque hay mucha gente que cuando conversa tiende incluso a replicar las voces perfectamente de la persona que dijo las cosas, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, desde antes tenías esa onda como de cambiar voces para como que darle vida a la conversación o ser como que alguien, no sé, tenías ya como que algo de la habilidad antes de que decidieras esto. Realmente no, o bueno, que yo me acuerde no, y la verdad tengo muy mala memoria, pero no, o sea, nunca fui, bueno, la verdad es que siempre he sido un poco seria, entonces nunca fui así de andar haciendo como barullo o hacer vocecitas enfrente de todos o cosas así, o sea, no es lo mío, yo mientras menos llame la atención mejor. Entonces, lo que sí me acuerdo es que antes de todo esto yo decía que me quería dedicar al radio, me gustaba mucho trabajar, o sea, que me hubiera gustado mucho trabajar con la voz, porque yo jamás pensé sobre doblaje, ¿no? Y menos en provincia, y allá pues me gustaba mucho el radio y yo quería ser así como locutora de radio, ¿no? Y entonces cuando estaba chiquita hay alguna que otra grabación chiquita, ¿no? Pero fuera de eso, no, o sea, realmente no, fue algo que me fue gustando mucho y fui aprendiendo y fui como buscando qué era, y hasta después ya fue que vi que eso era lo que me llamaba la atención, ¿no? Pero fíjate que no, o sea, yo sé que hay mucha gente que desde chiquitos lo traen y hacen, y hay muchos artistas que desde bebés cantan o bailan, pero no, yo no, yo ya fue después. Jocelyn, nos quedamos en la parte de la historia en la que ya estás en la Ciudad de México, estás en la escuela de doblaje, y ahí me da mucha curiosidad, ¿cuáles son las materias? ¿Cómo son las clases? ¿Qué ejercicios te ponían a hacer? Mira, pues depende mucho de la escuela en la que vayas. Yo fui a una escuela que se llama Sige Produciendo, en donde llevamos un curso integral de doblaje, donde las materias que llevabas eran voz y dicción, ¿cómo se llama? Voz y dicción, expresión corporal y actuación. Llevabas actuación radiofónica y llevábamos después atril. Entonces, pues eran solamente los fines de semana y pues eran maestros muy buenos, la verdad, muy, muy buenos. El director de la escuela era don Esteban Siller. Sí, o sea, digo de nombre, como ustedes no están empapados del medio, pues no saben, pero él era el que hacía, por ejemplo, la voz de Gargamel en Los Pitufos. ¡Ay, cómo odio a los pitufos! ¿En cuál era? En la de Kung Fu Panda, en la primera, hacía al maestro, a la tortuguita, a la que muere. Entonces... Ya spoileaste. Ya está todo el mundo ya vio Kung Fu Panda. O sea, ya está como la 4 de Kung Fu Panda, no inventes. Pero
este maestro, pues ya él tenía 50 años de experiencia en el medio, o sea, era un gran maestro. Él falleció hace unos años, pero la verdad es que yo todavía tomé clases con él y él fue el que me preparó en atril y se lo agradezco muchísimo porque él fue el que me impulsó mucho, porque yo aún en clases tenía muchas dudas, ¿no? O sea, te digo, yo hasta 3 años de estar aquí tenía dudas. Entonces, cuando yo estaba estudiando tenía muchas dudas de haber hecho algo incorrecto, pero él siempre me apoyó y siempre dijo, no, o sea, tú vienes muy bien, estás muy bien, sigue, y yo te apoyo y todo el rollo. Entonces, ¿qué te dan de clases? Pues en expresión, en voz y dicción te enseñan, pues, a hablar bien. Tienes que leer muchísimo, hay muchos ejercicios con trabalenguas, hay libros, hay un libro que se llama Las vocales malditas, me parece. Teníamos que recitar todas esas, o sea, haz de cuenta que son lecciones con la A, todas las palabras son con A, entonces tienes un texto, un capítulo completo en donde todo el texto son puras A's, o sea, casa, mamá, lo que tú quieras, inventando una historia, cambiando todas las letras por una A. Ananas parada en la parada, a la parada. Después igual con la E, I, O, U, después hay trabalenguas muy pesados, o sea, te enseñan un montón de cosas. Después te enseñan cómo a sentir, o sea, lo que ellos quieren intentar o lo que ellos pretenden lograr es que actúes, que sientas, o sea, realmente lo que es la actuación de voz, pues es actuación, es una rama de la actuación, entonces pues tienes que estudiar actuación. Entonces, pues nos daban actuación. Ellos lo que quieren hacer primero es explotar todo, o sea, que tú explotes la actuación con tu cuerpo, con tus ojos, con tus manos, con todo, para después cuando llegues a atril tienes que aprender a contenerlo y solo expresarlo con tu voz, porque en el atril pues no te puedes mover porque se mete todo el ruido al micrófono. Entonces, pero al principio pues tienes que actuar, o sea, te tienen que enseñar todo, o sea, con movimientos, todos esos ejercicios que después ustedes ven en la tele, así como que ahora eres un perro, ahora eres un gato y todos vamos a maullar, y esas cosas que a lo mejor nos parecen ridículas. La verdad yo me sentía muy ridícula, sobre todo esto que decía Aline, de que yo que venía de estar estudiando algo como ciencias y esas cosas, llegar a hacer esta cosa que es muy orgánico y a mí me parecía como increíble. Yo decía, qué ridiculeces estoy haciendo, ¿no? Pero son necesarias, o sea, sí te preparan de verdad. Teníamos la maestra de voz y dicción, nos enseñaba todo eso, te enseñan así como, ahora van a tener que llorar para esto, ¿no? Entonces ustedes, y te enseñan ahí como técnicas, ¿no? Para que lo hagas y para que no te quedes adentro del papel, porque mucha gente suele quedarse adentro y después anda en el día pensando que la bronca del personaje es tuya, ¿no? Y pues no es tuya, es un personaje. Entonces también qué fuerte. Y claro, y sí pasa, o sea, sí pasa, ¿no? Te vas muy afectado. Son emociones, trabajas con emociones. Entonces es muy difícil que no te afecte. Es que justo eso también, ¿no? Porque, bueno, comentabas que fuiste maestra de inglés y ya ves, bueno, está probado científicamente que cada que hablas un idioma diferente a tu idioma nativo, se activa una parte diferente de tu personalidad, ¿no? Entonces, me imagino, o no sé si te pase, por ejemplo, en el caso de que cada que interpretas a un personaje diferente, está una parte de actuación, pero también tú sientas que vas como encendiendo una parte diferente de ti. A lo mejor no es lo mismo que estés interpretando a un personaje de caricatura a que estés interpretando a un personaje que es una mujer en una película, etcétera, ¿no? Entonces, tú sí sientes, por ejemplo, que en tu carácter y tu personalidad va cambiando con cada una de las voces que vas haciendo. Es que, bueno, definitivamente tienes que hacerlo. O sea, no... Obviamente, como dices, o sea, no puedo hacer una caricatura con la misma voz que hago a una persona de live action en una película. Y no es tanto que yo cambie o que yo lo sienta, o sea, que yo diga, ahora me voy a sentir así. O sea, sí lo tienes que hacer, pero primero tienes que ver el personaje y tienes que ver la persona que lo hizo originalmente, qué hizo, qué trabajo hizo, porque es un trabajo ya hecho. Nosotros solamente tenemos que replicarlo al otro idioma. Entonces, hay veces que puedes tú... ¿Cómo me explico? O sea, yo tengo que tomar ese trabajo de actuación que ya hizo alguien y solamente lo tengo que pasar al español, pero hay veces que a lo mejor te dicen, híjole, o sea, tómalo y transfórmalo un poquito en otra cosa, ¿no? Y pues es difícil, pero por lo general no se hace, o sea, todo esto es
es muy respetable que ya hay una persona que ya se ha hecho todo el trabajo, que ya estudió la psicología de un personaje para interpretarlo en una película, y pues entonces yo nada más tengo que comprender qué hizo y transformarlo al español. No se trata de hacer una copia y no se trata de copiar exactamente lo que dice o hace en sus tonos, porque, por ejemplo, yo no voy a hablar como habla un británico, ¿no? Entonces yo tengo que transformar eso también a los tonos que usamos nosotros en México. Y está bien cañón, está bien difícil. Entonces sí tienes que ver, no tenemos mucho tiempo, o sea, es en ese mismo rato, o sea, tú llegas y ahí mismo, en ese rato te dicen, tú eres fulano, y este fulano es así, y así, y así, y entonces, pues ahí te va, ¿qué propones, no? Y es, órale, y en ese ratito, en ese mismo momento, o sea, tú lo ves unos minutos y dices, ok, va, mi propuesta es esta. Ya si el director, que obviamente ya vio el producto antes, lo ve y te puede decir, ¿sabes qué? Esto no tan así, esto mejora así, y en este mejor ponle así y así. Yo digo, para eso está un director. Entonces tú propones y el director te moldea. Y entre los dos, pues hacen un equipo para sacar el proyecto, ¿no? Y el personaje. Bueno, y ese equipo de 3 también el ingeniero, pero en cuanto a la creación del personaje ahí, pues es con el director y tú. Ok, sí. Abraham, no sé si tú quieres preguntar algo. Fíjate que ahorita que estabas comentando acerca de los acentos y de otros países, porque no solamente has doblado series americanas o películas, también has trabajado con material de Brasil, de Turquía y de Corea, ¿estoy bien? Uh-huh. Entonces, o sea, aquí sí, aquí la pregunta sería, ¿qué tan diferente, porque los estilos de actuación son diferentes, desde tu formación o tu perspectiva como mexicana, ¿en cuál encuentras más dificultad y en cuál encuentras más similitudes? Es que todos son súper, súper diferentes. O sea, a mí para trabajar me funciona mucho trabajar en inglés porque yo entiendo el inglés, entonces entiendo perfectamente qué está pasando. Pero como dices, o sea, manejamos muchos idiomas. O sea, yo he doblado del turco, he doblado de hebreo, he doblado de francés, de español a español incluso, de francés, de ¿cómo se llama? Igual de lo que nos comentabas tú, igual de Brasil, el portugués. Entonces, en cuanto al portugués es más, no es que sea más fácil, pero como se parece tanto al español, lo que es más sencillo es como adaptar las cosas, porque sí decimos palabras muy similares, entonces al momento de hacerlo sí queda como en labios, o sea, sí pareciera realmente que estás diciendo lo mismo. Entonces lo difícil es acomodarlo, o sea, la sincronía con eso. Pero en cuanto a mí que se me facilite, pues el inglés, porque es lo más sencillo de entender. O sea, también hemos hecho tailandés, chino, japonés, coreano, y todos esos son muy difíciles porque ellos manejan un vocabulario muy cañón de terminar con vocales. Y nosotros rara vez terminamos con vocales, a menos que sean algo en pasado o infinitivo, no sé. Y no lo terminamos como ellos, que alargan las vocales un montón. O sea, un chino termina como ¡ah! Y pues en español no hablamos así, ¿no? Entonces tienes que acomodar las cosas pues a como es aquí. Obviamente tampoco, aquí luego hay relajo, porque obviamente no lo tenemos que hacer como mexicano, sino en un acento neutro porque va para toda Latinoamérica. O sea, no lo puedo hacer como ahora, no sé, con mucho acento, ponle chileno, argentino, o sea, en México pues es neutro, para que lo puedan ver en toda Latinoamérica y pedacitos de Europa, ¿no? Aunque pues no, creo que por ejemplo en España pues tienen su propia ley para doblar ellos allá, que todo el producto o material que llegue allá sea doblado por allá, lo cual estaría maravilloso aquí. Pero pues sí, es muy difícil la adaptación a vocales, sobre todo, a vocales y labiales, para que realmente parezca que lo estás diciendo como en español, ¿no? Y por ejemplo, como por lo que mencionabas, si ves, por ejemplo, una película en inglés, entiendes perfecto el diálogo y entiendes de qué va la escena a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero si vas a doblar X película de un idioma que desconoces, ¿cómo hacen el proceso? Porque a lo mejor te pueden dar como que el guión traducido y sin embargo si ves la escena antes de comenzar, pues en realidad no vas a entender muchos fragmentos de lo que están hablando. Entonces, ¿cómo trabajan eso para que aún así tú logres, digamos, recrear
esa escena, obviamente ya traducida al español, pero que tú le encuentres sentido con lo que están diciendo ahí, aunque no sepas o no conozcas esa lengua. Mira, el proceso de esto es que la película llega a la empresa y llega ya sea en su idioma original con un guión en su idioma original o con el guión en inglés. Se busca un traductor, ya sea dependiendo que solamente sea de inglés a español, o si llega en el idioma original, por ejemplo, que llegue en japonés, buscan algún traductor de japonés a español. Si la persona que traduce puede adaptar de una vez de japonés a español, está maravilloso. Si no, alguien lo traduce a español y después se lo pasan a alguien que lo tiene que adaptar a español para doblaje. Sí. Después, eso que ya se pasa a la empresa, ya te lo pasan doblado, traducido y adaptado, en teoría, porque últimamente como que las adaptaciones nomás no, te los pasan en un formato en el que en la hoja tienen que poner el tiempo en el que habla el personaje, el nombre del personaje y el diálogo que va a decir. Acá le llamamos un time code, que es pues el tiempo en un reloj en el que vas a hablar. Ese script ya con time codes, con nombres de personajes y con diálogos, se pasa y se corta en loops. Un loop es ya sea 25 palabras o 15 segundos, lo que pase primero. Entonces ya hay programas computacionales que ya te cortan en loops. Entonces aquí te pasan un libreto en el que viene en el lado izquierdo de la hoja el número de loop y te va a ir del 1 hasta, no sé, la película puede tener 800 loops. Viene el número de loop, viene el time code, viene el nombre del personaje y luego viene tu diálogo. Entonces eso te entregan a ti. Cuando tú llegas a grabar, hay una televisión enfrente de ti, hay un atril, el micrófono y el script en el atril. En la televisión, en cualquier esquina, ya sea a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, depende de la empresa, va a haber un time code, un relojito, en donde te va a aparecer el momento en el que tú hablas. Entonces el director que está ahí, si es un buen director y hace su tarea, ya vio la película o ya vio la serie o la caricatura o el programa, y cuando tú llegas, como tú no sabes a qué vas, porque nosotros no sabemos a qué vamos, cuando tú llegas, el director es el encargado de explicarte qué está pasando. ¿Qué está pasando en el capítulo? ¿Cómo es tu personaje? ¿Por qué tu personaje va a actuar así? Te va a decir, esto le pasó esto, esto y esto, y entonces va a llegar fulano y le va a hacer esto y esto y esto, y entonces tú ya vas creando una imagen del personaje que te tocó. Ya cuando lo ves, pues ya viéndolo, o sea, lo que nos enseñan mucho cuando estudias es que tienes que verlo y verlo en completo y ver sus ojos. Sus ojos dicen mucho. Entonces, sobre todo si es una persona real, ¿no? Si es caricatura, es más sencillo. Pero si es una persona, pues ve sus ojos y ve qué está intentando transmitir. Entonces te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues eres fulano, hace esto, bla, 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 bla. Te explican todo y luego te dicen, bueno, vas al loop tal, que te acuerdas, te decía que está en el número en la parte izquierda, buscas el loop 20 y te dices el loop 20 en el time 0224, ¿no? Y entonces el ingeniero en su video tiene todo ya con un time code también y le pone el 0224 y en el 0224 empieza a hablar el actor que tú vas a interpretar. Te dejan correr la escena, tú lees el diálogo, vas leyendo, o sea, si no tuvieras que hacer una carrera contra el tiempo, puedes primero solamente fijarte qué hizo, cómo lo dijo. Ese es un ensayo. En un segundo ensayo, lo ensayas junto con él, marcas tus pausas, dónde se detuvo él, dónde respiró, dónde pasó saliva, dónde hizo todo, ¿no? Sí. Y entonces después te dicen, ¿quieres otro ensayo? Ya grabamos. Y dices, si eres muy chicho, dices, no, ya grabamos. Y entonces te ponen, ya no escuchas el audio afuera, te lo ponen en el audífono y entonces tú grabas, ¿no? Y el director que está ahí te va a decir, no, ¿sabes qué? No me gustó el tono, ese no era el tono, porque fíjate que él está más enojado, o fíjate que ella está más triste, o fíjate que todavía no se rompe, entonces así. Pero entonces tú tienes que estar checando el momento en el que entró, más el tono que le tienes que dar, más en qué momento hizo se detuvo, en qué momento respiró, más terminar en el momento en que él termina, ¿no? Entonces todo eso pasa en segundos. Y por ejemplo, ¿tú te aprendes el diálogo o todo el tiempo lo lees? Si es un diálogo muy pequeño, te lo puedes aprender para simplemente estar viendo la pantalla y que no se te pase ningún detalle. Ajá. Si es yo por ejemplo no tengo tanta retención, o sea, entonces si tengo un diálogo que son 4 o 5 renglones, a veces son diálogos de una hoja completa, de una cuartilla completa, pues está muy imposible que se pueda aprender. Sí. Entonces, por eso también
tienes a un director ahí que te va a decir, no, aquí estaba una pausa, vamos a hacerlo hasta esa pausa porque es más sencillo por pedacitos, ¿no? Y si no estuvo bien ahí, si no hiciste la pausa, no, a ver, quiero que lo veas otra vez y aquí está la pausa. Ahora vamos a seguir. Ahora, como ya le cortaste, vamos a seguir en la misma idea, pero ¿sabes qué? Venías con esta emoción, entonces tienes que seguir con esta emoción, ¿no? Entonces, ese es el trabajo en equipo que te digo del director y el actor, y el ingeniero que está súper buzo cachando donde te dicen hasta aquí, ahora vas a cortar aquí, vamos a empezar desde acá, o sea, es un trabajo en equipo súper cañón, y te digo, todo eso pasa muy rápido, o sea, no tienes tiempo de que, ay, voy a ver la escena toda completa unas 5 veces, ¿no? Para aprenderme. Claro, sí. O sea, si bien te va, la ves 3 veces, si bien te va, o sea, por lo general, casi todo el mundo a la segunda vez ya lo está grabando, entonces, es una técnica, la verdad, pero con el tiempo vas aprendiendo a hacerlo rápido, o sea, igual y se oye complicado al inicio, y sí es complicado al inicio, pero con el tiempo lo vas haciendo muy muy rápido. Hay gente que de pronto, hay cosas que son de, ¿qué te diré? De voiceover, que dices, no, lo vamos grabando en el momento, entonces yo lo voy cachando, ¿no? Y entonces pues es mucho más fácil porque no tiene que quedar en labios, entonces tienes nada más que entrar y terminar como el actor, ¿no? Y es más fácil, pero si te llevas, pues sí es cosa de practicar mucho, la verdad. Sí, porque además, o sea, pienso y digo, también no es un material que tú puedas solicitar así de, ay, presten el material para yo ensayarlo en casa, porque pues obviamente es material que lleva derechos, que todavía no se publica. Sí, o sea, por lo general el material pues no sale de la empresa, o sea, el material puede salir de la empresa, obviamente tú no puedes tomar fotos, obviamente tú no puedes grabar nada, o sea, está prohibidísimo precisamente porque es material con derechos, ¿no? Entonces, de hecho, tú cuando grabas, firmas un contrato de confidencialidad donde tú no puedes, se supone que no puedes decir nada, por eso a veces a nosotros nos preguntan, oye, ¿ya grabaron esto? Y ¿sabes qué? Es que no podemos decir porque sí firmamos un contrato, y yo sé por ahí que sí hay gente luego como que vigilando lo que pones en tus redes para ver, hey, no, o sea, tú firmaste, y entonces sí te puedes meter en broncas muy grandes. Claro, y además, bueno, pensándolo así como lo platicas, creo yo que entonces debes de también tener una vista periférica muy cañona, porque estás, por sí que con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Así de, estoy viendo la pantalla, pero traigo el texto acá, pero estoy viendo al productor, pero está cañón voltear a todos lados. O sea, tienes que estar viendo la pantalla, tienes que estar viendo el reloj de la pantalla y tienes que estar volteando tu libreto. Entonces, aparte, si tú en tu ensayo, obviamente tienes una pluma ahí, porque tú en tu ensayo puedes apuntar tus pausas y puedes apuntar tus mismas claves. Por ejemplo, yo las pausas pues pongo una diagonal, o si es una pausa pequeñita, pongo como un triangulito, o si yo sé que ahí hay una respiración que primero es una inhalación, pongo una flechita para arriba, y si es una exhalación, pues pongo una flechita para abajo. Entonces también tengo que estar viendo eso en mi script, porque yo ahí me hice anotaciones, ¿no? Entonces tienes que estar en todo, o sea, ya después ya es muy mecánico, o sea, ya lo haces muy rápido, pero al inicio pues sí es muy complicado. Jocelyn, ahorita que estás mencionando lo del inicio, y cuéntanos, ¿cuál fue la primera vez que hiciste tu primer trabajo de doblaje? ¿Estabas nerviosa? ¿Qué personaje fue? ¿Cómo conseguiste ese trabajo? Cuéntanos. Mira, en doblaje, para tú poder grabar, es todo un proceso y es todo un protocolo. O sea, para empezar, en la escuela te tienen que decir, estás listo, porque no hay un papel o no hay una certificación que te diga, tienes luz verde, estás listo. O sea, no, hasta que tu profesor o el director de tu escuela te digan, ya puedes irte a reportar, porque así se llama, cuando vas a presentarte a las empresas, ya lo puedes hacer. Entonces, cuando tú ya te dice tu maestro, ya puedes irte a reportar, tú vas a ir a las empresas y lo único que tienes que hacer es ir, pedir permiso para reportarte, porque en algunas te dejan, en otras no, ir a presentarte con los directores y decir, hola fulano, hola director Perenganito, soy Jocelyn Robles, vengo a reportarme, y entonces es todo lo que puedes hacer. Y tienes que pasar horas y horas y horas sentado, si te dejan hacer sala, que hacer sala es que tú vas a una empresa y te sientas a ver cómo trabajan los demás. Entonces tienes que pasar un buen de tiempo sentado haciendo sala. Acá vulgarmente se les dice horas nalga, porque la pasas sentado, ¿no? Que además escuchaba en una entrevista que eso de hacer sala a veces llega a ser un poco cruel, ¿no? Que a veces es como que con suerte te dejan entrar y si no, adiós. Exacto, es que antes, por ejemplo, yo creo que era más, es que es la forma de aprender, o era la forma de aprender, porque de qué otra manera aprendes si no es viendo el trabajo de los que ya lo hacen todo el tiempo, ¿no? Entonces en algunas empresas se han puesto como muy restrictivas en de no se puede, y entonces nada más ven y dile al director cómo te llamas y ya te hablarán. Pero es que si tú no vas y el director no te conoce y no te da una oportunidad de una prueba y que te escuche, ¿cómo te van a hablar? Entonces es muy contradictorio.
O sea, yo la verdad viví como muy enojada mis primeros años porque en algunos lados me dejaban hacer sala, en otros no, y en otros solo di tu nombre y habemos muchos viniendo a decir nuestro nombre, o sea, quiero una oportunidad. Y entonces, bueno, el proceso es así, o sea, siempre ha sido así. Entonces, bueno, para continuar con lo que estaba, pues hace sala, después habrá algún director que dice, bueno, ya este chavo viene a hacer sala todos los días, le voy a dar una oportunidad, ¿no? A ver qué onda. Entonces puede ser que el director te diga, a ver, te voy a hacer una prueba, o puede ser que el director diga, que es lo más normal, oye, pues háblale cuando vamos a hacer ambientes y háblale a esos, ¿no? Los ambientes es todo aquello que está en una película, por ejemplo, si estás en un restaurante, todo el barullo que se oye del restaurante, ese es un ambiente y que se tiene que doblar, también se tiene que hacer, porque pues si estás hablando en español y todo el ambiente se oye en inglés, pues dices, ¿dónde están, no? Entonces, si tú estás en un restaurante hablando en español, pues todos los del restaurante hablan español, eso se hace en bola, eso se hace todo un grupo de 10 personas pueden ser en una sala, a veces son 6, 4, 8, o sea, hasta 12, 15. Siempre vas a empezar con ambientes, bueno, se supone, siempre empiezas con ambientes y puedes durar años en ambientes o pueden ser meses, depende de si aprovechas las oportunidades, ¿no? Porque ya que estás en ambientes, siempre hay algún personajito que habla 2 líneas, 1 línea, ¿no? Entonces van a decir, de los mismos ambientes, o sea, no le van a hablar a una persona para que venga a decir, hola, y ya es todo lo que dice en la película. Entonces los ambientes lo cubren. Entonces ya que están ahí todos los ambientes, que por lo general son mitad hombres y mitad mujeres, te dicen, oye, a ver, cúbreme a esta persona, va a decir, hola, ¿cómo estás? Ah, pues órale. Entonces tú ya pasas y tienes que aprovechar esa oportunidad, porque si lo haces bien, el director va a decir, ah, mira, órale, sí pudo, ¿no? Ah, pues igual y le doy 2 líneas a la siguiente, ¿no? Y después, ah, mira, sí pudo. Ah, pues igual y le doy un personajito que hable 6 loops, ¿no? Ah, y así te vas haciendo de oportunidades, ¿no? Y entonces de pronto llega un momento en que eres bueno y un director le dice a otro, oye, pues fíjate que Jocelyn sí la hace, pues ahí te la recomiendo, ¿no? O un director va a decir, oye, es que tengo una película y son puras mujeres, pero no se me ocurre quién. Y algún director va a decir, ah, yo vi que Jocelyn trabajó bien, entonces pues si quieres háblale, te la recomiendo. Y así es como vas creciendo un poco. Entonces, o un director te ve trabajar y tú no te das cuenta y dice, ay, ¿quién es? ¿No? O sea, no la había escuchado, ¿quién es? Es fulana, ok. Y entonces en su próxima película te puede hablar y te da una oportunidad chiquita. Y así vas creciendo. Y ese es el proceso de ir creciendo y aprovechando las oportunidades y practicando y intentando mejorar todo el tiempo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Decías de mi primer trabajo. Ajá. Mira, la verdad, fueron ambientes. Entonces, no recuerdo qué película fue, pero yo me acuerdo que fue con el señor Jesús Barrero. Ustedes, bueno, no sé qué tanta caricatura hayan visto, o ustedes lo recordarán como Cusco, de las locuras del emperador, o como Seiya de Pegaso, de los caballeros del Zodiaco. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Él era Jesús Barrero y este señor fue mi padrino porque fue el primero que me dio un llamado. Él me habló, o sea, yo lo había conocido antes en Tampico, yo lo había llevado a una convención en Tampico, en Madero, hacía años. Entonces cuando me vio ahí reportándome fue, ¿tú qué haces aquí, no? Y fue, pues señor, pues me vine, o sea, sí hice esto y estoy aquí. Y él me dijo, ¿sabes qué? Déjame tu número, déjame tu teléfono y te voy a buscar para, aunque sea empezar, que empieces con ambientitos, ¿no? Así le dicen, ambientitos. Y yo, sí, perfecto. Y alguna vez, o sea, después de que yo lo vi entre semana, que me fui a reportar, a la siguiente semana, o ¿qué sería? Yo fui un miércoles, al viernes me estaban hablando para que fuera el lunes a grabar unos ambientes con él en una película. Y de ahí empecé, o sea, él ya no me soltó, él me escuchó y él fue ese director que me impulsó muchísimo. Ese fue el que dijo, esta chava sí puede. Y a ver, ¿no? Y a ver, te voy a dar más y más y más y más y más, y empecé a crecer mucho con él. Realmente no recuerdo qué fue lo primero, fueron unos ambientes en alguna película, y en alguna película para tele o para DVD en ese entonces, o sea, no sé, alguna genérica, pero de ahí pues empiezas, ¿no? Y de ahí él me empezó a hablar y de ahí fue que empecé a crecer. ¿Y tu primer papel así, ya te dijeron, vas a tener este personaje en tal serie? En una serie, el primero fue en una novela que era brasileña precisamente, que era de chavos, que se llamaba Luna Roja. Ese también fue así como de churro, porque yo a esta empresa estaba yendo a hacer sala, ¿no? Entonces yo me la pasaba haciendo sala y ambientes.
Entonces, una vez yo estaba abajo, creo que esperando entrar a eso, y bajó el director, que también me ha impulsado mucho, me ha dado mucho chance y me ha enseñado mucho. Se llama Jorge Roy Jr., que es el que hizo El Jorobado de Notre Dame. Y me dijo, oye, Jocelyn, necesito que me cubras a una chava, ¿no? Y se llama Luisa y salió. Y yo, sí, señor, claro. Entonces subí a grabar con él y resulta que la chava era un fijo, o sea, que es cuando ya sale todo el tiempo, ¿no? Y entonces, pues así fue como me hice de mi primer fijo, la verdad, fue por casualidad. O sea, yo solamente subí a cubrir a una chava que salió y resulta que después fue un personaje que empezó a salir en toda la novela. Entonces, así. Y el primero que me quedé por una prueba fue en la serie de Doctor House, en la doctora Chi Park, que es una coreanita. En esa yo fui a hacer una prueba que me hizo el señor Salvador Delgado, que también es un súper actorazo y es maravilloso, es un súper ser. Por lo general él siempre dobla a Nicolas Cage. Él me hizo la prueba y me quedé. Y ese fue mi primer personaje que me quedé por prueba en una serie. Órale. Sí, la chinita que tenía el peinadito ese de como de vacinica. De casquito. Esa mera. ¿Qué vas a preguntar, Aline? A ustedes, en relación, digamos, a la parte económica, ¿cómo es que fijan un precio? ¿Lo fijan por líneas, por número de capítulos, por el tiempo en el que están, o cómo es que pagan el trabajo? Mira, se supone que hay un tabulador. Ese tabulador empieza con un llamado mínimo. El llamado mínimo son 6 loops o 10 loops, depende de la empresa. Si tú vas a grabar un solo loop, se te debe de grabar debe de pagar como si fueran 10. El tabulador, yo creo que a veces es hasta un chiste para muchos, porque algunos lo siguen y algunos no. Yo, después de estos loops, de los 10, después pues ya van sumando cierta cantidad de loop en loop. O sea, ahora para 11 te pagan tanto, para 12 tanto, 13, 14, 15 y así va aumentando. En teoría, o como era antes, yo por ejemplo estoy afiliada al sindicato, que es la Asociación Nacional de Actores. En este sindicato manejan un tabulador, pero en este tabulador aparte te pagan una garantía de fijo, es decir, que te dan una lana más si tu personaje es fijo. Y aparte te pagan, no me acuerdo qué otra cosa te pagan, la neta estoy súper desinformada ya, pero te pagan más. Y esta asociación se encarga de ir a cobrar a las empresas si eres asociado a su sindicato. Si no, puedes trabajar como actor libre. La cosa es que las empresas tardan millones de años en pagar. O sea, el primer llamado que yo tuve, a mí me lo pagaron a los 3 meses. Entonces, tú tienes que trabajar un montón y vas a recibir dinero hasta dentro de 3 meses, ¿no? Y después ya sigues trabajando y pues ya vas percibiendo y ya después ya no te das cuenta cuánto tiempo ha pasado. Pero sí hay un tabulador, se supone que deben manejar la mayoría de las empresas, pero pues no siempre lo respetan. O sea, a veces pagan mucho menos de lo que deberían y es una carrera muy castigada económicamente. Y si, ya lo que te comentaba, si eres libre, tardan mucho más en pagarte. O sea, tienes tú que andar persiguiendo a la empresa y después quedas como latoso porque estás cobrando, pero pues estás cobrando algo que ya trabajaste, ¿no? Ya se los hiciste, ya les surgía, ya lo hiciste. Ahora tienes que cobrar, pero pues, qué latoso, ¿por qué cobran? Oye, ¿cómo? Y porque tengo que pagar mis cosas, ¿no? Sí, pues claro. Una práctica que los de aquí no conocen casi. Es lo que te iba a decir. Esa historia yo también la he escuchado muchas veces. Facturas a 90 días. Sí. Y a veces grabas una locución, las locuciones son mejor pagadas, se supone mucho mejor pagadas, y a mí alguna vez me tardaron 1 año en pagar una locución, y porque estuve así de, oye ya, o sea, es de, híjole, es que le urge al cliente, tienes que venir tal día a grabar, y te quedas aquí 5 horas sentada hasta que el cliente diga que ya está, que es el visto bueno, que ya quedó, y después para cobrar se tardan muchísimo, para pagarte se tardan muchísimo, y es como, pero pues ya se los hice, o sea, ya lo trabajé, ¿por qué tardan tanto? Y pues no sé cómo sean los protocolos de pagos de ellos, o cómo manejen ellos sus pagos, pero el chiste es que tardan muchísimo. Y por ejemplo, ahora que hay tantas plataformas de streaming, y obviamente quiero pensar que el trabajo ha aumentado o las oportunidades han aumentado para la gente que se dedica a hacer doblaje. Mira, por ejemplo, cuando llegó Netflix, la verdad es que fue una plataforma que ha ayudado muchísimo porque ha aumentado el trabajo, porque Netflix casi siempre dobla todo. Sí. Entonces, lo que sí es un poco diferente ahora es que, por ejemplo, a nosotros las series
series que te llegan de Sony, de Warner, de lo que tú quieras, pues son como semanales, o sea, va saliendo un capítulo a la semana, entonces igual tú aquí vas grabando un capítulo a la semana y todo eso, pero Netflix lo que hace es que sube toda la serie completa de jalón, entonces cuando tú vas a grabar para Netflix, por lo general el cliente dice, oye, te doy esta serie de 24 capítulos, pero la quiero en 3 semanas, y es que, o sea, ¿cómo en 3 semanas vamos a sacar 24 capítulos? O sea, pero bueno, las empresas, pues ahora dicen que sí, porque pues es trabajo, ¿no? A fin de cuentas. Y entonces, pues hay que grabar todo muy rápido y casi por eso ahora esto de la plataforma nos vino como a mover un montón, porque todo tiene que ser rápido y tiene que salir los 24 capítulos en 3 semanas ya, ¿no? Entonces, sí ha ayudado mucho en cuanto a más trabajo, pero la verdad es que ha apresurado muchísimo a los actores. Jocelyn, ¿ahí tienes personajes así favoritos que te ha tocado doblar, que digas, qué padre que me tocó o oye, era fan de esta serie y yo voy a hacer la voz ahora y así? Sí, muchas veces no, o sea, la mayor parte del tiempo cuando vas a hacer una prueba no tienes idea de qué estás haciendo, ¿no? Pero a veces cuando te platican dices, híjole, sí me lo quiero quedar. Pero que yo haya hecho cosas que me encanten, o sea, hay una serie que yo no conocía que ahorita se llama Jane the Virgin o Jane la Virgen. Ajá. A mí me encanta, yo la amo, o sea, me hablaron para hacerla y yo fui y no sabía qué estaba haciendo y hasta después, ahorita que es la 5ª temporada, que ya es la última, así es de, yo amo esta serie, o sea, me encanta ser Jane, la amo, me identifico mucho con ella. Otro que amo mucho, obviamente es She-Ra. O sea, cuando yo fui a hacer la prueba de She-Ra y me dijeron, ¿es She-Ra? Yo fue, ¿qué? Por Dios. Obviamente cuando estás ahí haciendo la prueba, pues no muestras la gran emoción que tienes, ¿no? Es, sí, claro, muchas gracias. Sí. Y sales y es, ¡no! O sea, yo salí así como a escribirle a mi novio de, no manches, acabo de hacer una prueba que me quiero quedar, la quiero. O sea, así me puse bien loca. Y después, por ejemplo, de esa no me dijeron nada hasta como, pues ni me acuerdo, como 3 meses después. Yo de hecho pensé que la serie ya se había ido a otro lado, que se le había quedado a alguien más, y hasta después que me dijeron fue así de qué emoción, ¿no? O por ejemplo Bellota de las chicas superpoderosas, la amo, o sea, la amo, es como todo eso que yo no puedo ser, puedo ser con ella, entonces es como, puedo ser una maldita con ella. Bueno, no es una maldita, pero es muy tremenda, o sea, hace cosas que yo no me atrevería por pena o por cosas, y ella no, porque ella es así, y lo hace, entonces hay muchos personajes, o sea, no podría elegir algún favorito porque hay muchos, los amo mucho, entonces no sabría decirte cuál. Y por ejemplo, ¿cómo haces? O sea, haces una audición y logras cierto estilo de voz, ¿no? Ajá. ¿Cómo haces para conservar ese mismo estilo para dentro de 2 meses que la sigues grabando y no ya sea otra voz totalmente diferente? ¿Cómo es que mantienes el tono? ¿Cómo haces para mantener? ¿Sabes qué? Es algo que yo también me he preguntado. Porque a veces pasan muchos meses, por ejemplo, cuando terminas una serie, la temporada, a veces pasan como 3 meses antes de que empieces a grabar la siguiente temporada, y entonces para entonces ya grabaste en esos 3 meses un montón de personajes diferentes, ¿no? Entonces yo no sé, yo creo que tenemos un chip escondido, que cuando tú oyes la voz, le pones cierta voz y le pones cierta personalidad, cuando la vuelves a escuchar, ya sabes qué es esa. No sé, por ejemplo, hoy fui a grabar de Mi Pequeño Pony, de My Little Pony. Fui a grabar un personajito que yo tengo ahí. Y entonces, pero ese personaje no es una de las ponis principales, o sea, no sale. O sea, ha salido como 3 veces en todas las 1000 temporadas que tiene, ¿no? Entonces la fui a grabar hoy. Y cuando la escuché, empecé a hablar como habla el personaje. Y entonces yo dije, no manches, ¿cómo me acuerdo? Porque esto lo grabé hace como 1 año, no sé. Entonces yo creo, no sé, tenemos como un chip ahí de verdad escondido que te dice, era así. O a veces, sí hay veces que es así como, híjole, ¿esto cómo lo hice? Y yo la neta, como soy muy obsesiva, yo sí puedo ir a YouTube o a internet o algo a buscar qué hice, cómo lo hice, ¿no? Sí. Porque pues obviamente pues tiene una línea de continuidad, entonces pues así es como, si llega a haber alguna ocasión algún personaje que no me acuerdo, si es así como, a ver, voy a buscar en algún lado cómo fue que lo hice, ¿no? Pero por lo general sale solo, no sé cómo, pero solito. Y
por ejemplo, te pasa, o sea, ya ves que todos los actores platican, no sé, ¿no? Para darle el carácter o la forma a un personaje, de, ay, no, me inspiré en tal y esto. ¿Te pasa a ti que te inspires en ciertas voces para darle vida a un personaje? O sea, ya nos contaste que tienes que seguir la línea del personaje y tal, pero que tú veas y dices, ay, es que si es, no sé, un personaje de una caricatura, igual me gustaría que se pareciera a tal voz que ya traes tú, digamos, en la mente. O sea, sí te puedes inspirar en voces que ya has escuchado anteriormente. Puede ser, o sea, por lo general no. Por lo general yo intento irme con cómo habla el original, porque, o sea, aparte no hablo igual que la persona que lo hizo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero busco un tono que se asemeje o hablar de la manera que habla, ¿no? Pero, por ejemplo, es más sencillo hacer eso que tú mencionas cuando es un personaje animado. Por ejemplo, no sé, yo estoy haciendo ahorita La Mujer Maravilla en unas caricaturas, ¿no? Y me encanta, la amo también. Entonces yo digo, Mujer Maravilla es líder y es así, y yo me puedo basar en la original, y me baso en la original, pero también digo, ¿cómo la hacían? O sea, cómo hablaban las otras Mujeres Maravilla, es como un rasgo importante de ella que hable así segura y que se note que ella es líder nata pues, y entonces yo, por ejemplo, con ese personaje sí dije, ¿cómo hablaban las otras Mujeres Maravillas? Y entonces sí me acordaba y dije, bueno, pues vamos a hacerla así con un tono más serio, aunque sea una chava, ella pues es una guerrera que es ¿cómo se llaman? Ella es una amazona. Es una amazona, uh-huh. y ella no habla como las demás, o sea, ella viene de otra educación y es una princesa y es guerrera y todo, entonces, ¿cómo lo hacían las otras? Y entonces para ella, pues sí me estoy basando un poquito en cómo se hacían para hacerle a ella, ¿no? Porque aunque sea en este caso una chavita, no es igual, no tiene la misma educación en el mundo real, pues, como las demás. Pero por lo general no, o sea, porque para mí sería como una revoltura en la cabeza de el original, más lo que yo quiero hacer, más déjame me va a hacer otra voz, más todo lo que tengo que fijarme en el atril, entonces ya sería como too much. Sí. Para mí, tal vez otras personas sí lo hagan. Jocelyn, a mí me gustaría que nos contaras si hay alguna especie de historia de terror, por ejemplo, que, no sé, se fuera la luz o que mandaran a traer a doblar con su equipo algún comediante o algún youtuber y que no la esté armando y los esté atrasando, o no sé, tú platícanos. Las historias de terror de los youtubers y todas esas siempre pasan. Lo que pasa es que ellos no se dedican a esto como nosotros. Ya seas youtuber o actor de telenovelas o de teatro, si no lo practicas, es que es una técnica. Entonces obviamente se van a tardar mucho más que nosotros. Una persona que no está acostumbrada, como te digo, que en todo lo que te tienes que fijar, pues no están acostumbrados. Entonces una película, no sé, nombra la que quieras, donde haya un actor de ellos, en lugar de hacerla ponle que saques para una película normal, ponle que saques 200 loops, para una película de tele, 200 loops, ponle que te tardas unas 4 horas en grabar. Si es cine, por lo general te tardas el doble porque lo cuidas muchísimo más, entonces ponle que tardas 8 horas en grabar. Pero si es una persona que es un youtuber, un actor de tele que nunca lo ha hecho, puede que se tarde 3 días en grabarlo, ¿sí? Se van muy, muy despacito, porque pues hay que cuidarle los tonos y hay que cuidar las entradas y salidas y respiraciones y todo eso que les digo. Sí, va aprendiendo apenas, ¿no? Exacto. Entonces es muy diferente. O sea, nosotros sí tú la terminas en 8 horas, no te hagas. Pero un actor así es de, no, te tarde toda la semana si quiere, no, cuando pueda venir, cuando él venga. Pero tú no, solo tengo estos horarios y tienes que venir a este horario, ¿no? O sea, la historia de terror para mí ahí es que no nos tratan igual, que se tardan más, que les pagan más, pero les tratan muy bien, son como, wow, son los de la tele, wow, son los de internet, ¿no? Y a fin de cuentas, pues son los que elige el cliente porque les da publicidad, que pues es un negocio, ¿no? Al fin de cuentas es un negocio y la publicidad pues es muy bienvenida. Entonces no es lo mismo a que yo vaya a ser un estelar de una película, a que vaya, no sé, Yuya. Ay, Dios, es Yuya, wow, hay que tratarla bonito, o sea, pues está bien porque es como lo manejan, ¿no? Es cuestión de publicidad, tampoco es así como vamos a pisotear a los actores de doblaje, guácala, o sea, tampoco, o sea, no va por ahí.
sino que es una estrategia de negocio. Si tu instrumento es la voz, ¿tienen cuidados especiales o hay días que, por ejemplo, si de repente te da gripa, entonces cancelan o qué pasa ahí? Realmente, o sea, si tú te da gripa, tienes que trabajar. Entonces depende. Hay empresas, por ejemplo, hay una empresa en la que hacemos novelas brasileñas que sí son muy tiquismiquis y si te oyes agripado no te dejan grabar. Entonces, por ejemplo, yo he ido, o como ya me la sé, si yo me enfermo les hablo de mira, o escúchame, me oigo así, ¿vale la pena que vaya a grabar o no? Y entonces ya me pasan con producción o con los de llamados y es de, ¡újole! No, ni vengas, o sea, no te van a dejar grabar. Uh-huh. O también puede ser una empresa que pues hay que sacar el trabajo y no importa cómo te oigas, ya lo tenemos que entregar, entonces no importa que te oigas mormada o que te oigas ronca, hay que hacerlo. Entonces ahora sí que depende mucho de la empresa. Pero, o sea, yo si me enfermo, pues hablo a la empresa así de, ¿te sirvo así? Si no, pues dime de una vez para no darme la vuelta, ¿no? Entonces, ahora sí que depende de ellos. Y cuidados así especiales, realmente no, o sea, yo creo que los cuidados normales, bueno, al menos yo, por ejemplo, no tomo cosas muy frías, ni cosas muy calientes, o sea, si empieza a hacer un poquito de frío, me pongo una bufanda, siempre trato de mantener cubierto mi pecho y mi garganta, si hace así como nortecito, cubrirme la boca y la nariz, o sea, a veces es como, ¡ay, qué payaso! Pero pues la verdad es que es mi instrumento de trabajo. Sí, claro. Entonces, pues cubrirme, o si hace mucho calor, no entrar a un lugar donde haya un aire acondicionado que sea el golpe de temperaturas, o sea, sí tienes como que cuidar para pues no que no te enfermes de alguna enfermedad respiratoria, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Oye, tus amigos, me imagino que tendrás amigos fuera del círculo del doblaje, no son así de que, oye, grábale a mi abuelita con la voz de Bellota, o mándame un mensaje que con la voz de alguien, o no sé, ¿así no te pasa? O sea, nunca falta, la verdad nunca falta alguien que te lo pide. Si son amigos, pues no hay ninguna bronca, o sea, pero por lo general a mí me da mucha pena, o sea, es como, pues somos amigos, o sea, soy Jocelyn, no soy Bellota, no sé, entonces, pero si me lo piden y le hace ilusión a algún niño o algo así, por supuesto, claro que sí, digo, sí lo he hecho. Algunas amigas así de la primaria me contactaron y una vez una de ellas me dijo, ay, no seas malita, mándame un saludo para mi hija con Bellota, ¿no? Y yo, claro que sí, ¿no? O sea, ella después fue, ay, muchas gracias, se puso muy feliz y bla, bla, bla. Y luego le mandaste el cheque así de, bueno. No, la factura. No, pero sí pasa, pero mis amigos de la vida, no, nunca. O sea, con ellos sí platico de otras cosas, de nada que ver con doblaje, es como cualquier cosa, o sea, yo no les pregunto a ellos, ¿qué hiciste hoy en la oficina con el arquitecto, no? O sea, pues no, entonces ellos conmigo pues tampoco. Sí, digo, la verdad es que Aline ha hecho preguntas muy, muy buenas y por eso hiciste varias que iba a hacer yo y dije, perfecto. Pero yo te quería preguntar, no, es que es la verdad, pero bueno, yo te quería preguntar, Jocelyn, si de todos los personajes que existen en la ficción y que alguno no hayas hecho, y aquí lo menciono, has hecho también a la princesa Leia de Star Wars, sí. Pero ¿hay algún personaje de toda la ficción que tú dices, me encantaría ser la voz de este personaje? Ay, por ejemplo, yo siempre quise ser la voz de la Mujer Maravilla. O sea, digo, ahorita la hago en caricaturas y en Lego y en cosas así, pero yo me hubiera encantado ser de la Mujer Maravilla, la película, ¿no? O sea, es mi heroína así de la vida, no sé. Esa yo creo que hubiera sido. No, órale. Muy bien. Oye, ¿ya te han invitado a convenciones? Así que seas la estrella de que, tenemos a Jocelyn aquí para el doblaje. He ido como a un par. Es que la verdad yo no soy, te digo que soy como muy seria y soy la verdad muy tímida y me da como mucha cosa o nervio pararme enfrente de un público, no me gusta, no sé. Entonces sí me han invitado a un par, he ido a 2 nada más. Una que fue muy chiquita cerca de Coatzacoalcos y la verdad sí fui y me la pasé muy bien porque era como muy chiquita, como muy en confianza, ¿no? Y en otra me invitaron a Hermosillo y la verdad también fui porque tengo una amiga en Hermosillo y también la quería ver. Entonces, y aprovechaste el viaje, está aproveché, bien. Sí, y sí fui y estuvo bien, pero no, siento que no me desenvuelvo bien, o sea, me pongo muy nerviosa. Es como a lo mejor muy contradictorio, pero no me siento como a gusto enfrente de un público. Bueno, aquí estás con tu público, pero de audio.
Ah, sí, pero aquí te oímos perfectamente, sí. No te ves. Es de hecho, exacto, o sea, por ejemplo, yo cuando estudiaba en la escuelita con mi maestro de actuación, era una pelea diaria porque era de, es que tienes que, o sea, vamos a hacer la obra de tal, ¿no? Y yo decía, no, es que no me gusta, yo no quiero salir. Y decía, pero si estás estudiando esto, ¿cómo no? O sea, tienes que hacerlo. Y yo le decía, no, estoy estudiando esto porque es el camino a llegar al atril. Entonces tengo que estudiarlo y por eso lo hago, pero no porque yo quiera estar parada frente a un público, ¿no? Y entonces siempre me regañaba porque decía, es que lo tienes que hacer, o sea, esto se tiene que hacer. Y yo, no es cierto, no lo tengo que hacer, pero obviamente sí, ¿no? Entonces me decían, pues entonces, ¿cómo es que trabajas en esto si no te gusta? Y yo, pues porque en esto estoy encerrada en una cabina con un director y un ingeniero y solamente somos nosotros tres y solamente nosotros tres sabemos qué locuras estoy haciendo en el atril y no hay nadie más. Entonces, pues así la cosa. Por eso casi no voy. O sea, sí ha habido como convivencias o algunas actividades en las que hay que juntar dinero o hay que juntar cosas en especie para ayudar a alguien más, en las que te dicen, oye, ven y te cambian pues lana o te cambian 1 kilo de algo o ropa por un saludo, una firma, una foto y pues con mucho gusto porque es para ayudar, pero que sea así porque yo voy a presentarme y decir, ay, aquí estoy, soy fulana y hago esto y miren, me gusta, o sea, no, siento que no soy como un show, ¿sabes? Sí, claro. De lo que mencionabas al principio, que a ti te llamó la atención por lo que veías en la televisión, ¿tú te acuerdas qué personajes de voz, digo, aparte de la Mujer Maravilla, como que se te quedaron grabados de cuando eras chica o hasta la fecha, que tengas voces demasiado presentes, que no sea la tuya, obviamente? Ajá, a mí me gustaba mucho, pues cuando salió Sailor Moon, yo era muy fan de Sailor Moon. Entonces ahí fue, por ejemplo, con Patti Acevedo, que era Sailor Moon. Y dije, es que yo la he escuchado en otras cosas. O sea, esa Serena también ha sido fulana de tal, ¿no? Ah, o por ejemplo, Ranma y yo decía, es que Akane es la misma chava que hace a Sailor Mercury. Entonces yo decía, ¿quién es? O sea, ¿por qué hace dos? O sea, ¿cómo es esto? Entonces, por ejemplo, ellas me gustaban muchísimo lo que hacían. Araceli de León, que era la Sailor Júpiter, su trabajo me gusta muchísimo, pero ella pues falleció también. No sé, o sea, por ejemplo, hay una actriz que se llama Connie Madera, que tiene una voz tan maravillosa y tan elegante y es tan buena en el atril. O sea, digo, wow, o sea, quiero ser como ella, la verdad. Es mi aspiración, yo creo. Yo creo que es la actriz de doblaje que admiro mucho, que quiero ser como ella. Uh-huh. Abraham, no sé si quieras, pues ya tener las últimas preguntas, ya le robamos mucho tiempo a Jocelyn. No te pues mira, te digo, realmente qué bonito tener oportunidad de platicar contigo y que nos reveles lo que existe detrás del micrófono que pues no vemos. Uh-huh. Y me encantaría preguntarte, pero ya dijiste que no puedes. No. Sí, ¿hacia qué proyectos siguen, ¿no? O qué podemos esperar más adelante. Como no puedes decirlo abiertamente con el título, sí me gustaría preguntar, ¿tú cómo te visualizas como actriz de doblaje? ¿Cuál es lo que tú dirías? Esta es mi meta, esto es lo que yo quiero alcanzar, esto es lo que sería la cúspide de mi carrera. Pues a mí me gustaría mucho seguir haciendo cine. Lo máximo que puedes hacer en doblaje es un theatrical, es cine. Y ya lo he hecho y lo sigo haciendo, gracias a Dios, pero pues me gustaría mantenerme ahí, o sea, que me sigan hablando para hacerlo. ¿Te gustaría ser, ya como mencionabas ahorita, sabemos hay actores de doblaje en México que ya sus voces son muy características de ciertos actores de Hollywood? ¿Te gustaría, que ya lo has hecho, pero te gustaría quedarte con alguna actriz de aquí a los años por venir? O sea, eso me encantaría y eso es como que el sueño de muchos, ¿no? Pero tampoco es como que sea algo que se da por hecho. O sea, porque así, por ejemplo, te pongo caso, Mario Castañeda, que todo el mundo conoce, ¿no? Que es Goku. Mario Castañeda mucho tiempo fue la voz de Jim Carrey y mucho tiempo fue la voz de Bruce Willis. Y entonces, en un momento a otro, o sea, todas las películas de Bruce Willis y todas las películas de Jim Carrey las hacía Mario Castañeda, siempre. No porque haya un contrato, sino porque las empresas dicen, oye, ¿quién lo ha hecho más? Ah, pues él, ay, pues háblale, ¿no? O sea, es como por buena onda.
Pero entonces de pronto llega un cliente y dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero que la haga él, quiero que me hagas pruebas de voz porque quiero otra persona. Y entonces, pues aunque tú quieras seguirlo haciendo, pues si el cliente ya dijo que no te quiere, pues no te quiere. Entonces ahí hay películas en que ya Jim Carrey no es Mario Castañeda ni tampoco es Bruce Willis, porque el cliente dijo, pues quiero a otro. Entonces no es como algo que sea seguro. O sea, tú lo puedes hacer y te pueden hablar, pero pues puede quitárselo, seas quien seas. O sea, incluso si eres Mario Castañeda, imagínate que es el más reconocido, el que todo el mundo ama, el que más piden. Si a él se lo hacen, pues imagínate a una que está muy abajo en los peldaños todavía. Uh-huh. Pero claro que me gustaría. Ali, no sé si quieres terminar con algunas preguntas. Más que preguntas, de verdad que lo que has platicado me parece increíble, me parece muy divertido también, porque pienso y tienes mucha razón, finalmente tu trabajo es totalmente auditivo, ¿no? Y digamos que a lo mejor cuestión de imagen queda un poco de lado, ¿no? Uh-huh. Pero jamás me imaginé que, digo, obviamente lleva muchísimo trabajo, pero la capacidad de reacción que tiene tu chamba, ¿no? Porque sí, pues el material no lo puedes trabajar con meses de anterioridad, ¿no? O sea, todo es tan rápido. Y de verdad que uno, por ejemplo, que ve tantos trabajos de doblaje en la televisión, esto y todo, hacen que suene tan natural y tan fluido que nunca pensé que implicaría ese trabajo tan complicado de un tiempo muy justo, ¿no? No te permite extenderte tanto y tienes que tener una capacidad para poder absorberlo todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me ha sorprendido de tu trabajo y te agradezco muchísimo que nos hayas contado de tu chamba porque está increíble esa parte. Pues muchas gracias por interesarse y de verdad las preguntas pues fueron muy acertadas. Qué bueno que preguntaste eso. Sí, porque mucha gente, mucha gente por lo general lo que te pregunta es, y oye, ¿y cuál es tu favorito? Oye, y no sé, ¿cuál otra pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ser actor de doblaje? Casi siempre son las mismas preguntas, ¿no? Casi que ya tienes respuesta en tu cabeza para todas, pero estas fueron un poco más como específicas o como más de quiero saber, ¿sabes? De realmente quiero saber qué pasa ahí atrás. Entonces, pues muchas gracias. No, hombre, Jocelyn, gracias a ti por regalarnos el tiempo, las experiencias. Estuvo muy bonito, muy inspirador, sobre todo eso del principio que nos contaste de que pues no te sentías a gusto. Es que sí, puedes inspirar a un montón de gente que de repente así nos sentimos como que no encajamos. Claro. Y hay un sueño ahí y tú lo lograste, ¿no? O sea, eres todo un ejemplo a seguir. Ay, gracias. Estuvo muy emocionante y yo siento y sé, de hecho, que a muchos de los que nos oyen, pues los vas a inspirar y ahí está una semillita plantada en la mente para que también se animen y si sí, no claro, están a gusto con lo que tienen, pues hacer ese giro, como decía Lynn, de 180 claro, grados sí, e ir por los sueños. O sea, por ejemplo, yo creía que jamás en la vida lo iba a hacer, ¿no? O sea, yo decía, ay, ¿cómo crees eso solamente en México? ¿Y qué hago yo aquí en Madero, en mi casita, en una colonia X, ¿no? ¿Cómo voy a lograr hacer eso? Y sí se puede, o sea, si quieres, investigas y te acoplas y te aplicas, o sea, sí se puede. Pero pues tienes que estarle dando, o sea, esto es, todo el mundo te dice después, esto es una carrera de aguante, de resistencia, o sea, el que no aguanta se va, se sale, entonces tienes que estar, hay mucha gente, ahorita hay mucha gente, se abrieron las puertas cañón, y hay mucha gente esperando oportunidades, entonces si tú no puedes, hay como 20 atrás de ti que pueden, entonces pues tienes que estar ahí, o sea, y tienes que aplicarte y ser, o sea, y hacer lo que tienes que hacer, porque pues si no, y las cosas se consiguen así, o sea, pues dándole, ¿no? Sí me costaba mucho, pero sí creo que sí ha valido la pena. Redes sociales, páginas donde te puedan seguir, Jocelyn. Mira, hay una página en Facebook, bueno, un Face que abrí para doblaje, que es así, Jocelyn Robles Doblaje. Jocelyn es J con C y con Y, Jocelyn Robles Doblaje, y ahí podemos... ya la vi, está bien padre los dibujitos que tienes aquí. Somos mi novio y yo. Y en Twitter soy @JocelynJoss. Jocelyn igual con J, con C y con Y, y Joss con J y con 2 S. Muy bien. Uh-huh. Pues perfecto, no sé si tú quieras agregar algo más, Jocelyn, algún mensaje para la gente que sigue tu trabajo. ¿Qué te diré? Es que sí, luego me quedo así como en blanco en esas cuestiones.
Pero pues que sigan apoyando el doblaje hecho en México, que tiene una historia grandiosa, ha sido de los mejores doblajes del mundo, que no lo menosprecien tanto, porque mucha gente es de guácala, ay fuchi, ay no sé qué, o sea, lleva un trabajal hacerlo, o sea, lleva muchas cosas atrás, no solamente es llegar y ponerle una vocecita a alguien. Entonces, que no lo menosprecien tanto, que es de las pocas cosas en las que puedes decir qué orgullo de México es esto, o sea, es reconocido mundialmente como de los mejores del mundo, o sea, no sé, y puedo rescatar eso que dices de, pues si tú quieres hacer algo, hazlo, o sea, sí se puede, no crean que estar en una esquinita del mundo olvidada de Dios no quiere decir que no puedas llegar a hacer algo que tú quieres, o sea, las cosas nunca son tan grandes y tan alcanzables como uno piensa. O sea, yo pensaba así, pero no, o sea, si vas por el camino para alcanzar esto, o sea, sí se puede. Y sí, o sea, sí vas a tener que sacrificar muchas cosas, o sea, el éxito no viene solo queriéndolo, sí se sacrifican muchas cosas. Yo, como te digo, yo perdí la razón un momento y sacrifiqué mi trabajo, sacrifiqué mi carrera, sacrifiqué mi familia, sacrifiqué mi casa, mis cosas, por estar acá haciendo esto y ha valido la pena. O sea, sí me hizo cuestionarme mucho, pero ha valido la pena. Puedo decirte ahora que tal vez no tenga todas las facilidades que hubiera tenido trabajando en una empresa que me pague el gobierno y lo que quieras, como lo hago ahora siendo freelance. Vale la pena todo, o sea, no importa, mientras tú estés a gusto y estés haciendo lo que quieras y sientas paz en ti y gozo, así se va a oír como de novela, pero gozo en tu corazón haciendo lo que estás haciendo, es maravilloso. O sea, yo creía que era como un cliché eso que dicen de que si encuentras algo que te gusta no trabajas, ¿no? O sea, solo haces lo que te gusta, y la verdad es que es eso, yo no trabajo, yo hago lo que me gusta y me pagan por hacerlo y está increíble. Entonces, pues háganlo, se puede. Eso, me encanta cómo está terminando este episodio con esa mensaje tan bonito. Me tengo que despedir. Jocelyn, muchas gracias por estar aquí platicando. Me despido también de ti, Aline, redes sociales, ¿dónde pueden contactarte? Me encuentran en Instagram como Aline Vera H. Y Abraham, me despido también de ti. Bueno, ya saben, es www.fantasiasparanoctambulos.com, en Twitter como Cuervo Oscuro, en Facebook como Cuervo Oscuro, en Instagram como Cuervo Oscuro, en todos lados como Cuervo Oscuro. No hay pierde. Perfecto. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos. Yo soy Miguel Ángel Hernández y Pollicio nos va a mandar a la música. Hay un país lleno de soñadores entre el Bravo y el Usumacinta, que un día decidieron viajar más allá de la Tierra para conocer las estrellas y enfrentar con valor nuevos retos, para vencer sus limitaciones y convertirse en leyendas. Un país donde los astronautas del futuro son llamados mexicanos. Astronautas mexicanos. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener el próximo domingo? Battle X Delta. Nos toca hablar nuevamente de cómic mexicano. El cómic mexicano se da cita nuevamente aquí en el Tonight Podcast con esta creación de Carolina Oliva y de Alex Aguirre. No se pueden perder el próximo domingo este episodio. Muy bonito, por cierto. Nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox nos encuentran como Tonight Podcast. Muchas gracias a toda esa gente que ya nos sigue. Se siente muy bonito ver cómo comparten nuestras publicaciones, cómo nos comentan, nos dejan reseñas, pulgares arriba, manita arriba. Ya saben que todo es bienvenido. Suscríbanse si aún no lo han hecho, ahí está el botoncito de suscripción. El Facebook de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio, donde hay muchos chistes. El Facebook de un
un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas. En Twitter estoy como Miguel ANGH y en Instagram como Miguel Ángel HDZ Art. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!